Estás pasando por una nueva etapa que es muy importante. Ahora vamos a aprender cómo afrontarla de la mejor manera. Por ello conoceremos sobre los hábitos. Bienvenidos a todos y todas. Estás pasando por una nueva etapa que es muy importante. Ahora vamos a aprender cómo afrontarla de la mejor manera. Por ello conoceremos sobre los hábitos de estudio. En este primer apartado hablaremos de la organización del tiempo y la procrastinación. Empecemos entonces definiendo qué es la organización del tiempo, cómo lograrlo y en qué nos ayuda. ¿Qué es la organización del tiempo? La organización del tiempo es cuando distribuimos las actividades que tenemos pendientes, como la cantidad de cursos a estudiar, el contenido de cada uno de estos, la fecha límite que tenemos en nuestro tiempo disponible, priorizando siempre lo más urgente. Para ello, es importante tener en cuenta la cantidad de actividades académicas en cada curso y las otras tareas no académicas que deseamos realizar. Por ejemplo, limpiar nuestro cuarto o vernos con amigos y amigas. Pero, ¿por qué es importante organizar el tiempo? Primero, organizar nuestro tiempo puede ayudarnos a mejorar nuestro rendimiento académico, ya que tendremos más tiempo para aprender y repasar diferentes temas, logrando así un aprendizaje real y no solo memorizar los temas por un tiempo. 2. Cuando estemos estudiando o repasando algún tema, nos ayudará a mantener una buena concentración. 3. Nos ayudará a distribuir mejor nuestro tiempo para todas las actividades que deseamos realizar, ya sean académicas, sociales o personales. Recuerda que un buen trabajo se basa en una constante y adecuada organización. ¿Pero cómo puedo organizarme? Para lograr organizarnos es primordial seguir dos pasos. Primero, determinemos qué actividades tenemos que hacer, cuánto tiempo nos queda para terminar y la prioridad que tiene cada una de estas. 2. Planifiquemos las actividades de la semana, armando un horario semanal y asignando cuándo realizaremos cada actividad y el tiempo necesario para cada una de estas tareas. Recuerda que es importante tener pausas cuando estamos estudiando y realizar otras actividades, como por ejemplo alguna actividad física que nos mantenga con más energía. No olvides que podemos programarnos un espacio libre para descansar y relajarnos ante eventos importantes como una semana de exámenes. Y por último, recuerda ser flexible contigo. No debemos frustrarnos si de vez en cuando no cumplimos con algunas metas planificadas. Recuerda reprogramarlo de acuerdo a tus posibilidades y tu tiempo. Para conocer más formas de cómo organizar tu tiempo, te invitamos a ver la infografía Cómo organizar adecuadamente mi tiempo y revisar los modelos de horarios y planificador semanal para que puedas armar los tuyos. Nos vemos en los siguientes videos.
Hola de nuevo. Me alegra mucho que nos volvamos a ver. En el video anterior aprendimos sobre la organización del tiempo, su importancia y algunas herramientas para lograrla. Hoy conoceremos la procrastinación, cómo poder identificarla y cómo nos afecta. ¿Estás listo? ¿Qué es la procrastinación? ¿Alguna vez te ha pasado que dejas una tarea importante para realizar algo que no es tan importante, como ordenar un espacio, ordenar un cajón o revisar las redes sociales? ¿O alguna vez has sentido que dejas las tareas para último momento? ¿O prometes avanzar tus actividades después a pesar de que son urgentes? Si respondiste que sí a alguna de las anteriores preguntas, es porque probablemente hayas procrastinado. Pero espera, no te alarmes. Hoy aprenderemos estrategias que nos ayudarán a organizar nuestro tiempo y evitar procrastinar. La procrastinación es cuando dejamos o postergamos nuestras actividades o responsabilidades voluntariamente para realizar actividades que no son necesarias en este momento, a pesar de saber las consecuencias negativas que puede traernos el no cumplir con nuestras responsabilidades según lo planeado. Por ejemplo, no terminar de estudiar para un examen importante que tenemos el día siguiente. Pero, ¿cómo me puede afectar la procrastinación? El procrastinar puede afectar mucho nuestra preparación académica y reducir la calidad de nuestras horas de estudio, de los trabajos, tareas o actividades que son importantes para nosotros. Esto puede retrasar o impedir el logro de alguna de tus metas. Recuerda que cuando las fechas límites que tenemos se van acercando, pueden aumentar también nuestro nivel de estrés. Por ejemplo, cuando tenemos un examen importante, nos podemos frustrar porque el tiempo necesario para estudiar no es suficiente. Además, el procrastinar puede generar que nos sintamos mal con nosotros mismos o culpables por no estar realizando nuestros pendientes o tareas importantes. Ello puede afectar la idea que tenemos sobre nosotros mismos, ya que podemos sentir que no somos buenos para estudiar o hacer tareas, pero recuerda que eso no es cierto. Por ello, es importante reconocer si estamos siendo procrastinadores en algún momento para hacer tareas, pero recuerda que eso no es cierto. Por ello, es importante reconocer si estamos siendo procrastinadores en algún momento para decir no a la procrastinación. Si quieres saber cómo evitarla, te invitamos a ver el siguiente video y la infografía que hemos preparado para ti. Hola de nuevo a todos y todas. Ahora que ya sabemos por el video anterior qué es la procrastinación y cómo puede afectar en nuestros estudios, conoceremos qué podemos hacer para poder afrontarla. A continuación, mostraremos formas para afrontar la procrastinación. Primero, recuerda dividir tareas. Cuando tenemos un trabajo que entregar o alguna tarea importante, nos puede pasar que no sepamos dónde empezar y el tiempo que va pasando sin que logremos hacer algo. Una forma de afrontar ello es dividir el trabajo en metas pequeñas y diarias que sean más fáciles de realizar. Por ejemplo, este fin de semana, Julio tiene que leer un texto de 40 páginas, por lo que decide leer 20 hojas el día sábado y 20 hojas el día domingo. Además, decide que leerá 10 hojas en la mañana y 10 hojas por la tarde, y al final del día elaborará un resumen de lo que leyó. De esta forma, Julio logrará cumplir con su tarea dividiéndola en pequeñas partes. 2. Pequeñas pausas. Cuando terminemos una actividad, es importante tener pequeñas pausas de 3 o de 5 minutos, antes de continuar con la siguiente tarea. El tener una pausa es una forma de recompensar por nuestro gran trabajo, por lo que podemos hacer algo que disfrutemos, pero que no nos aleje de la actividad que estamos realizando. Por ejemplo, podemos caminar un poco, tomar agua o estirarnos. Estas pausas nos ayudarán a que aumentemos nuestra productividad y logremos hacer más, pero de a pocos. Recuerda, siempre un paso a la vez. Sin embargo, es mejor no tener pausas muy largas porque pueden convertirse en un distractor. 3. Motívate. Muchas veces, cuando tenemos que realizar un trabajo o alguna actividad que involucre un tiempo amplio, preferimos hacer otra cosa que nos pueda brindar diversión a corto plazo. Por ejemplo, entrar a redes sociales o ver una serie o película. Por ello, debemos de estar siempre motivándonos para continuar con nuestras actividades. Una manera de lograrlo es hacer una lista de las metas que lograremos al cumplir con nuestras actividades.
Por ejemplo, para Clara, es importante ingresar a la universidad que desea. Se sentirá muy feliz y satisfecha con eso. Sabe que para lograrlo debe estudiar para su examen de admisión y respetar el cronograma de estudios que ha elaborado. En este caso, la motivación por lograr ingresar a la universidad es un motor para hacer sus tareas importantes. Aquí, estudiar para el examen de admisión. 4. Aleja las distracciones. Alejar las distracciones de nuestro lado también nos puede ayudar. Por ejemplo, poner el celular en modo avión para evitar que nos desconcentre. Si estudiamos desde una computadora, es mejor cerrar las ventanas de las redes sociales u otra actividad que pueda distraernos. Apaguemos también la radio y la televisión y no olvidemos hacer una lista de pendientes para organizar nuestro tiempo de la mejor manera. Recuerda, lo más difícil es empezar. En el momento nos pueden ocurrir muchas excusas para dejarlo. Empecemos con metas cortas y concretas y poco a poco lograremos terminar todos nuestros pendientes. Podemos empezar hoy mismo. Retémonos a iniciar algo que hemos estado postergando. Yo empezaré leyendo un libro que hace algunas semanas quiero leer. ¿Y tú? Hola a todos y todas. Hola a todos y todas. Me alegro volver a verlos. En esta sección conoceremos otro aspecto importante en los hábitos, métodos y técnicas de estudio. Para empezar, veremos la importancia de la concentración, qué la puede afectar y cómo podemos mejorarla. Gracias a esto, lograremos un mejor aprendizaje y una buena aplicación de los métodos y técnicas de estudios que conoceremos. ¿Alguna vez te ha pasado que quieres estudiar un curso pero no logras concentrarte? ¿Estás intentando estudiar y te distraes fácilmente? Esto quiere decir que tienes dificultades para concentrarte, pero no te preocupes, a todos nos pasa y lo más importante, se puede trabajar en ello. ¿Sabías que la mayoría de los estudiantes se distraen fácilmente y muestran dificultades al momento de estudiar? Esto se debe a que el tiempo máximo de concentración que tiene un adolescente es de 20 a 30 minutos aproximadamente. Luego, la capacidad de prestar atención y la facilidad para concentrarse disminuye, haciéndonos más propensos a cometer errores y a que se nos escape información importante o lo olvidemos rápido. Mejor veamos un ejemplo. Clara necesita hacer una tarea de su curso de historia y para ello tiene que leer un texto y responder unas preguntas. Empezó a leer a las 9 de la mañana y a las 9:26 empieza a notar que su reloj hace un ruido fuerte que la distrae. Trata de no darle importancia, así que sigue leyendo. Cuando termina y empieza a responder las preguntas de su tarea, se da cuenta que no recuerda lo último que leyó y que hay algunas preguntas que no sabe cómo responder como si no hubiese leído. Lo que ha pasado aquí es que Clara mantuvo su concentración al máximo por un periodo de tiempo determinado, en el que recopiló información automáticamente y sin problemas. Sin embargo, tras haber pasado 26 minutos, casi el tiempo de concentración máxima para un adolescente, empezó a notar diferentes estímulos que se encontraban a su alrededor, en este caso el ruido del reloj, dificultándose que su atención se mantenga en la actividad que estaba realizando. Así como la concentración va disminuyendo con el paso del tiempo, existen otros factores que la afectan. Entre los principales motivos están la falta de motivación o desinterés en el tema, la fatiga o el malestar físico, por ejemplo, por dormir poco tiempo o estar enfermos.
Otro factor que afecta nuestra concentración es estar pensando en otras actividades mientras estamos estudiando. Pero entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra concentración y evitar distracciones? A continuación, conoceremos algunas recomendaciones para que podamos potenciar nuestra concentración. 1. Ten un ambiente sin distracciones. Para empezar, debemos tener, en la medida de lo posible, un ambiente libre de distracciones. Por ejemplo, debemos evitar objetos que nos distraigan cuando estudiemos, como nuestro celular. Este debe estar alejado de nuestro espacio o, en todo caso, apagado o en silencio. Asimismo, evitemos los ruidos que puedan desconcentrarnos, como el del televisor o el de la radio. 2. Despierta tu interés. Es importante recordar el motivo por el que estamos estudiando tanto. Piensa en lo que quieres llegar a ser, lo que quieres lograr. Esto ayudará a despertar tu interés por aprender, ya que tendrás en mente una meta que deseas cumplir en el futuro. 3. Plantéate metas. También podemos plantearnos metas pequeñas de estudios y plazos para alcanzarlas. De preferencia, es mejor fijarnos un tiempo límite para cada tarea o curso que se tenga que estudiar. De esta manera aprovecharemos el tiempo de manera organizada. 4. Trabaja rápido. Algo importante, si dilatamos y alargamos el tiempo de estudio innecesariamente, por ejemplo, pensando en otros temas, puede generarnos flojera o cansancio el seguir con la actividad. Pero si empezamos sin titubear y cumplimos con los objetivos que nos habíamos propuesto, terminar la actividad se nos hará sencillo y no sentiremos el paso del tiempo. 5. Evitar pensamientos de postergación. Evitemos pensar que podemos estudiar luego. Tampoco tengamos en mente otras actividades mientras estemos estudiando. Empecemos con los cursos que percibimos como más fáciles para luego pasar por los que nos parecen más complicados, y así hasta poder terminarlos todos. 6. Haz una lista de tareas. Hacer una lista de todas las cosas que tenemos que realizar en el día y colocarlas en nuestro calendario planificador de acuerdo a su importancia nos ayudará a tener un mapa de todos nuestros pendientes. 7. Avanza progresivamente. Recuerda que es importante que avancemos de manera progresiva. No te frustres y ten paciencia. Es mejor no forzarnos a estudiar 30 minutos sin esperar distraernos. Comencemos con tiempos cortos y luego aumentemos gradualmente el tiempo de estudio. Por ejemplo, después de estas recomendaciones, Clara sabe que para mantener su concentración en los estudios debe tener un ambiente libre de distracciones, hacer una lista y plantearse metas pequeñas con sus respectivos plazos. Espero que estas recomendaciones puedan ayudarte la próxima vez que estudies. Recuerda que puedes encontrar más información sobre la concentración en la infografía Mejorando mi concentración. Nos vemos en el siguiente video. Hola de nuevo, anterior vimos el papel de la... Hola de nuevo, qué bueno estar aquí. En el anterior vimos el papel de la concentración al momento de estudiar y cómo mejorarla. Ahora conoceremos las técnicas de estudio y cómo usarla de manera eficaz para lograr reforzar nuestros aprendizajes. Las técnicas de estudio son aquellas prácticas que usamos al momento de estudiar. Estas nos ayudan a adquirir conocimientos nuevos y facilitan aprender nuevos cursos. Es importante reconocer que si queremos que las técnicas de estudio funcionen, hay dos condiciones. Primero, conocer y comprenderlas plenamente. Y segundo, usar aquellas que consideremos que más se adecúe a nuestros estudios.
Existe un número variado de técnicas de estudio. Entre ellas podemos encontrar los esquemas, los mapas conceptuales, mapas mentales, el subrayado, las anotaciones, los resúmenes, tomar apuntes, hacer ejercicios, entre otros. Recordemos que cada una de estas tiene sus propias características y todas nos pueden ayudar en el proceso de aprendizaje cuando estamos repasando o estudiando un curso. Las técnicas nos ayudarán a optimizar nuestras estrategias para pensar, aprender y generar nuevos conocimientos al momento de estudiar. El subrayado. El subrayado es la técnica en la que resaltan las palabras de un texto que representa la idea principal y claves. Subrayar nos ayuda a concentrarnos, repasar más rápido los temas y tener una mejor organización de nuestras ideas y los temas relacionados. Para llevar a cabo esta técnica es mejor usar dos colores diferentes al subrayar. Uno lo podemos usar para las ideas principales y el otro para las ideas secundarias que complementen lo subrayado previamente. Entre los principales errores que podemos cometer al aplicar esta técnica encontraremos los siguientes. 1. El subrayar antes de leer todo el texto. El subrayar antes de leer todo el texto puede ocasionar que no logremos identificar de manera correcta las ideas principales y secundarias. Recuerda que la idea principal puede encontrarse al inicio, al centro o al final del párrafo. Es mejor leer el texto 2 veces antes de empezar a subrayar, la primera vez como una lectura general y la segunda como una lectura de comprensión. 2. Subrayar en exceso. Otro error común es subrayar en exceso, lo que dificultará que encontremos las palabras claves de un solo vistazo. Es importante que el subrayado nos ayude a destacar y reconocer claramente las ideas principales y secundarias del texto, sin tener que volver a leer el párrafo completo. Si quieres conocer más sobre esta técnica, te invito a ver la infografía El subrayado, herramienta principal para el aprendizaje. Las anotaciones al margen. Otra técnica de estudio que conoceremos hoy son las anotaciones al margen, que se suele usar después de subrayar la idea principal de un texto. Consiste en expresar con nuestras propias palabras y de forma breve la idea central de cada párrafo. Usar esta técnica nos ayuda a comprender mejor el tema y poder asociar y anotar ejemplos que se nos ocurran. Entre los principales errores que podemos cometer al aplicar esta técnica son 1. Transcribir las ideas principales. Recuerda que una buena anotación al margen es la síntesis del párrafo y no la transcripción de la idea principal. 2. Poner palabras sin conexión. Otro error que se comete es poner palabras sueltas sin conexión, que al leerlas no podamos entenderlas y tengamos que releer todo el párrafo. Si quieres conocer más sobre esta técnica, te invito a ver la infografía Las anotaciones al margen. Los esquemas. La tercera y última técnica de estudio que conoceremos hoy son los esquemas. Los esquemas son como los resúmenes, pero presentados de forma esquemática, sencilla y clara. Es la representación gráfica de un concepto o contenido donde se mencionan las principales características. Esta técnica nos ayudará a entender a simple vista la información e ideas presentadas. Para poder desarrollar y crear un esquema de forma adecuada, debemos de tener en cuenta los siguientes 4 pasos. Primero, identificar las ideas principales y secundarias de un texto y ordenarlas de acuerdo a su importancia en una estructura. Segundo, determinar la estructura del esquema, es decir, el título y sus secciones, identificando a qué sección pertenecen las ideas secundarias. Tercero, determinar la distribución de las ideas. Se puede dar de arriba hacia abajo, esquema de desarrollo vertical, o de izquierda a derecha, esquema de llaves, de barras o sinóptico. 4. Cuidar la presentación de nuestros esquemas. Tenemos que tener en cuenta la limpieza, claridad, el uso generoso de espacios y la utilización correcta de signos, códigos, letras y textos. Recuerda que existen diversos tipos de esquemas como el esquema de llaves, los diagramas, el cuadro comparativo, entre otros. Si quieres conocer más sobre estos, te invitamos a ver los apartados sobre las técnicas de estudio y descargar los modelos de esquemas que hemos preparado para ti.
Hola a todos y todas. Hoy aprenderemos una herramienta importante, los mapas conceptuales. ¿Qué es un mapa conceptual? Los mapas conceptuales son la representación gráfica del contenido que leemos o estudiamos. Para elaborarlos se hace una elección de conceptos. Se decide la jerarquía y la relación que tienen las ideas entre ellas mismas. Crear mapas conceptuales ayuda a desarrollar nuestra creatividad, posibilita el trabajo en equipo y exige que nos esforcemos intelectualmente cada vez más. Los mapas conceptuales son una técnica que nos ayuda a captar los conceptos que queremos aprender y asociarlos con conocimientos previos a través de una gráfica. Esta estrategia sirve tanto para aprender como para enseñar. Es decir, es muy útil para estudiantes y para profesores. Pero, ¿cuáles son los elementos de los mapas conceptuales? Los mapas conceptuales poseen 3 elementos fundamentales. El primer elemento de estos mapas son los conceptos, temas que se busca trabajar. El segundo elemento son las palabras enlace, aquellas que sirven para unir los conceptos e indican la relación que existe entre ellos. Se apoyan en líneas para facilitar su visualización, especialmente para señalar las jerarquías entre conceptos, y son el elemento más importante de esta técnica, ya que permite construir el contexto del texto. Pueden ser son, es, las, con, tales, que, puede ser, desde, entre otras. El tercer elemento son las proposiciones, frases formadas por 2 o más conceptos y unidas por las palabras enlace. El último elemento son los signos gráficos, aquellos cuadros y líneas que unen el mapa conceptual. ¿Pero cuáles son las características de los mapas conceptuales? Los mapas conceptuales tienen 3 características. Primero, son jerárquicos, ya que los conceptos se colocan siguiendo un orden de importancia. Por ello, los mapas conceptuales se leen de arriba hacia abajo. Además, poseen una estructura lógica, ya que el conjunto de conceptos o palabras que se colocan están relacionados entre sí. Por ello, son importantes las palabras enlace. Tienen una pregunta guía que especifica el problema o el asunto que se presenta en el mapa. Pero, ¿cómo construimos un mapa conceptual? Primero, debemos de seleccionar el texto o los párrafos con los que trabajaremos, luego de leerlos detenidamente. Elegiremos los conceptos más importantes, es decir, palabras claves que nos permitan entender todo el texto. Después debemos de hacer una lista de palabras, ubicarlas de mayor a menor grado de generalidad. Ahora ya podemos empezar a desarrollar nuestro mapa conceptual, uniendo los conceptos con las palabras enlaces elegidas. Recuerda que la lectura del mapa debe ser clara y otras personas deben poder entender de qué se trata el texto. Es normal que el primer mapa que hagamos sobre un texto no salga exactamente como lo deseamos, pero nos puede servir como un borrador. Generalmente, la elaboración de un mapa conceptual toma un poco de tiempo, pero recuerda que la práctica hace al maestro. Ahora, puedes practicar elaborando un mapa conceptual sobre algún pasatiempo, deporte o alguna actividad que te interese. Yo haré uno sobre la organización del tiempo. ¿Y tú? Hola de nuevo, me da gusto volver a verlos por aquí. Como hemos visto, las técnicas de estudio son diversas. Hemos conocido el subrayado, las anotaciones al margen, los esquemas, el mapa conceptual. Y hoy aprenderemos 2 técnicas más, el resumen y la síntesis. El resumen es una de las técnicas más usadas por los estudiantes, pues ayuda a orientar el sentido y la comprensión del texto que se analiza o del tema que se busca aprender. ¿Estás listo para conocerlo? El resumen. El resumen es cuando reducimos un texto usando las mismas palabras que aparecen allí. Muchas personas también lo consideran como el conjunto de las ideas principales de un texto presentado de manera ordenada. Esta técnica es considerada como una de las más sencillas a realizar. Por ello, si estás empezando con tu preparación para la educación superior, puede ser de gran ayuda. Recordemos que el resumen tiene 2 finalidades. Primero, ayudarte con la lectura minuciosa de tal modo que consigas la completa comprensión del contenido. Y segundo, ayudarte a resumir con precisión el contenido que aparece en el texto. Para lograr un buen resumen debemos de seguir las siguientes recomendaciones. Primero, tenemos que leer por completo el texto que vamos a resumir, es decir, a detalle y con mucha concentración. 2. Usemos la técnica del subrayado o resaltado para determinar las ideas principales de cada párrafo. Recuerda que solo debemos resaltar lo que consideremos más importante. 3. La redacción debe ser continua y sin usar guiones. 4. Recuerda que debemos ser breves, es decir, si nuestra lectura tiene 10 hojas, el resumen debe ser de 2 a 3 hojas aproximadamente. 5. Es importante que usemos conectores lógicos en la construcción de los resúmenes, para que exista una secuencia lógica. Por ejemplo, además, pero, no obstante, de este modo, entre otros. 6. Debemos respetar el orden en el que se presenta la información. Recuerda que el resumen es la reducción del texto, usando las mismas palabras que aparecen. Si esto no es para ti y prefieres tener la libertad de reducir el texto, puedes hacer una síntesis, que es otra técnica que te puede ayudar a estudiar y poder consolidar lo aprendido. La síntesis.
La síntesis es la redacción breve de las ideas principales de un texto, pero usando nuestras propias palabras. Cuando logramos hacer una síntesis, podemos asegurar que hemos entendido y aprendido lo leído. También potenciamos nuestras habilidades de pensamiento reflexivo, elaboración personal y nuestra capacidad para argumentar, habilidades que nos pueden ayudar mucho en nuestra formación académica. Para poder realizar correctamente esta técnica es necesario: primero, realizar una lectura completa del texto. Segundo, leer por segunda vez la lectura y subrayar las ideas principales. Y tercero, ordenar las ideas desde la más sencilla hasta la más compleja. 4. Explicar cada párrafo con nuestras propias palabras y al momento de escribir poder integrar todo. Entonces, ¿en qué se diferencia el resumen y la síntesis? Ambos son una versión corta del texto o la información que estudiamos. Sin embargo, el resumen se elabora con lo presentado en el texto y siguiendo su misma secuencia, mientras que la síntesis nos brinda mayor libertad y se desarrolla con nuestras propias palabras. Si tenemos suficiente tiempo, podemos usar ambas técnicas, pero si no es así, tú puedes elegir cuál usar. Recuerda que ambas técnicas son importantes y nos ayudan al momento de estudiar. Por ejemplo, yo usaré la síntesis en mi próxima lectura porque prefiero usar mis propias palabras. ¿Y tú, ya sabes qué técnica usarás para tu siguiente lectura? Bienvenidos a todos y todas. Me alegra mucho verlos por acá. En esta sección aprenderemos a prepararnos para nuestros exámenes y conoceremos la importancia de un estudio constante. En este video conocerás cómo prepararte para los exámenes. ¿Estás listo? Para empezar, me gustaría hablarte sobre los exámenes. A muchas personas no les gustan, por eso preferirían saltarse este paso. Sin embargo, los exámenes nos muestran cómo va nuestro proceso de aprendizaje, qué temas dominamos y qué nos falta repasar. Recuerda que todos y todas podemos rendir un examen exitoso. Para ello debemos prepararnos cuanto antes. No esperes el último minuto para estudiar. Para prepararte, te invitamos a seguir los siguientes pasos que te ayudarán a iniciar con tu estudio. Paso 1. Indiquemos los temas que necesitamos estudiar y el tiempo que nos tomará hacerlo. Para ello podemos responder estas preguntas: ¿qué hay que hacer? ¿Cuánto tiempo dispongo? ¿Y cuánto tiempo necesito? Paso 2. Creemos una lista de los temas que necesitamos estudiar. Eso nos ayudará a identificar qué conocemos y cuáles son los temas que requieren más tiempo de dedicación. Paso 3.
Repasemos periódicamente, es decir, cada cierto tiempo. Es mejor no esperar a última hora para estudiar para un examen, porque podemos experimentar confusiones, estrés y olvido durante la prueba. Y recuerda, es importante que de preferencia estudiemos en el mismo lugar y a la misma hora todos los días. Elaborar esquemas y resúmenes nos puede ayudar bastante porque nos permitirá ver rápidamente cómo están organizados los temas. Y recuerda que puedes tener descansos breves por cada periodo de tiempo que te concentres en repasar. Yo estoy lista para prepararme para mis exámenes. No esperes a última hora. ¿Y tú? Hola de nuevo, qué gusto volver a vernos. En el video anterior vimos cómo podemos prepararnos para los exámenes y que debemos hacerlo anticipadamente. Hoy conoceremos la importancia de un estudio constante y cómo podemos lograrlo. Recuerda que uno de los puntos más importantes en los hábitos de estudio es el estudio constante. Ello nos brindará más confianza, seguridad, aumentará el seguimiento y entendimiento de las clases y como resultado nos ayudará a mejorar nuestras calificaciones. Para lograrlo podemos comenzar practicando lo siguiente. 1. Estudiar todos los días durante el mismo periodo de tiempo y de ser posible a la misma hora. Esto te ayudará a crear un hábito. 2. Busca las horas de estudio donde nuestra concentración sea óptima. Para algunas personas es mejor en las mañanas y para otras en la tarde. Recuerda darle tiempo de calidad a tu estudio. 3. Evita trasnocharse o amanecerse para evitar un mejor aprendizaje. Se necesita dormir adecuadamente. 4. Contar con un orden de estudio para cada materia de acuerdo con el nivel de concentración o la cantidad de trabajo pendiente. 5. Distribuir nuestro tiempo de estudio para cada curso siempre teniendo en cuenta el grado de dificultad y la exigencia personal. 6. Estudiar varios periodos seguidos intercalando pequeños descansos en cada periodo. 7. Cumplir con los objetivos que nos habíamos planteado cada periodo de aprendizaje. Y 8. Tener periodos de descanso. Además, para lograr una preparación continua para los exámenes, podemos seguir los siguientes pasos. Primero, no esperar que nos informen de un examen para poder prepararnos. Recuerda, es mejor estudiar con anticipación y elaborar resúmenes o síntesis. Segundo, ordenar nuestros apuntes y revisarlos periódicamente. De preferencia, repasar todo el material acumulado una vez a la semana. Tercero, al estudiar podemos tratar de predecir algunas preguntas que podrían venir en el examen y contestarlas verbalmente o por escrito. Por ejemplo, si te estás preparando para tu examen de admisión, revisa preguntas de este tipo. Recuerda que puedes encontrar simulacros en el módulo Estudia y Práctica de Prepárate. Siguiendo estos pasos, estoy segura que podremos dar nuestros exámenes sin problemas. Por ejemplo, veamos el caso de Julio. Julio se encuentra preparándose para postular a la universidad de sus sueños. Sabe que su examen de admisión se acerca. Pero cada día decía, mañana empiezo a estudiar. Así pasó el tiempo y llegó la semana del examen. Julio tuvo que repasar todos los temas el día anterior. Lamentablemente los resultados no fueron satisfactorios para él. Dispuesto a cambiar esto, Julio decidió volver a postular en la siguiente convocatoria y estudiar con anticipación. El problema es que no sabe cómo empezar. ¿Cómo puede lograr Julio un estudio constante? Para poder lograrlo, lo primero es el repaso diario. Julio necesita establecer un horario de actividades y señalar las horas diarias de repaso. Segundo, cuando llegue el momento de repasar, necesita listar su espacio de trabajo, colocar en la mesa los materiales de los cursos o los temas que estudiará. Después escribirá el nombre del curso, el tema y la fecha. A partir de las fuentes de información, desarrollará esquemas que sintetizan el tema. En tercer lugar, revisará en la plataforma de apoyo y orientación el módulo Prepárate, donde encontrará simulacros de exámenes de admisión, así como contenido teórico y práctico. Así como Julio, si diariamente realizas esta actividad y usas todos los recursos que están disponibles para ti, como el módulo Prepárate, estarás alistándote con anticipación para tu examen. De esta forma, cuando llegue el momento de darlo, ya estarás preparado. Bienvenidos al módulo Reconocimiento y Regulación Emocional. En esta primera parte, conoceremos el reconocimiento emocional, es decir, qué son nuestras emociones y cómo conocerlas. Probablemente te preguntes, ¿por qué es necesario un curso para poder conocer nuestras emociones? Las emociones nos resultan muy familiares, usamos la palabra emoción y términos similares en nuestro día a día. Más aún como personas, experimentamos distintas emociones: miedo, tristeza, enojo, alegría, vergüenza. Todas estas y más forman parte de nuestras vidas.
Poder manejar las emociones de una manera adecuada nos facilitará cumplir con nuestros objetivos y poder tomar decisiones. Una buena regulación emocional se relaciona con un menor estrés, un mayor bienestar y un mejor rendimiento académico. Pero ahora, ¿qué son las emociones? Son un conjunto de reacciones a situaciones que pueden ser importantes para nosotros. Pero, ¿qué implica esa definición? Primero, las emociones son un conjunto de reacciones, es decir, cada emoción conlleva a un grupo específico de cambios en la persona que las experimenta. Cambios tanto internos como externos, incluyendo sensaciones, cambios físicos, expresiones o conductas. Las emociones generalmente son provocadas por un objeto o una situación que tiene un significado particular, es decir, es distinto para cada persona. ¿Sabías que aproximadamente 380.000 personas nacen diariamente? Sin embargo, esta situación no nos alegra, a menos que uno de esos bebés sea de un familiar, un amigo o alguien cercano. De esta forma, vemos que la situación que provocan las emociones suelen ser importantes para nosotros. Veamos el siguiente ejemplo. Julio se encuentra en clases de matemáticas y el profesor está entregando las notas de la última práctica que tomó. Llega el turno de Julio y el docente le entrega su nota. Julio ha desaprobado su examen de matemáticas. En ese momento, Julio siente la emoción de tristeza. Sus labios forman un arco hacia abajo. Su espalda se encorva, está desmotivado para seguir con sus tareas en el aula y no se siente bien. Para él, las clases de matemáticas son muy importantes, ya que quiere estudiar la carrera de ingeniería industrial. Por ello, es comprensible que una baja nota en el curso ocasione una reacción, es decir, una emoción en Julio. Como vemos, desaprobar el examen provocó ciertos cambios en Julio. Su expresión facial cambió, su postura también cambió. Asimismo, la tristeza le generó malestar y desmotivación. Es importante saber que toda emoción trae consigo una propia experiencia, que se puede reflejar en nuestro cuerpo, como sentir mariposas en el estómago o una sensación de frío o calor, entre otras características. Algunas emociones son experiencias agradables, como la alegría, por ejemplo. Otras emociones, como la tristeza, pueden tener experiencias desagradables, como en el caso de Julio. Sin embargo, que las emociones sean desagradables no significa que sean malas. Todas las emociones usualmente pueden resultar útiles. Como vemos, las emociones nos brindan información sobre determinadas situaciones. Por ejemplo, la tristeza nos indica que hemos perdido algo, una oportunidad. Con esa información podemos buscar alguna alternativa para compensar lo ocurrido. Las comunican a otras personas. Situaciones. Por ejemplo, la tristeza nos indica que hemos perdido algo, una oportunidad. Con esa información podemos buscar alguna alternativa para compensar lo ocurrido. Las emociones también comunican a otras personas cómo nos sentimos. Así, si una persona nos ve con cara de enojados, probablemente no quiera molestarnos. Por el contrario, si es que la misma persona nos ve con cara triste, probablemente se acerque a preguntarnos si hay algo en lo que nos pueda ayudar. En el caso de Julio, tras recibir la nota desaprobatoria, su amiga Clara se acercó a él, ya que veía su cara triste y su postura encorvada. Ella quiere saber cómo está y preguntarle si necesita ayuda. Luego de conversar, Julio y Clara acuerdan que se reunirán en la tarde para repasar matemáticas y así mejorar en su próximo examen. Recordemos lo que hemos abordado en este video. Primero, las emociones son un conjunto de reacciones hacia situaciones que son importantes para nosotros. Segundo, las emociones son útiles, ya que nos brindan información sobre determinadas situaciones y también comunican a otros cómo nos sentimos. Nos vemos en el siguiente video para seguir conociendo más sobre nuestras emociones. Como hemos mencionado en el anterior video, las emociones implican un conjunto de reacciones. Ahora, es importante conocer que cada una de estas tiene componentes externos e internos. Primero, veamos a qué nos referimos con los componentes externos. Estos son los que suceden fuera de nuestro cuerpo y se pueden dividir en dos tipos: las expresiones, que pueden ser corporales, faciales, y las conductas. Pongamos como ejemplo la emoción del asco. ¿Recuerdas la última vez que estuviste frente a un alimento que sabe en mal estado? Lo más probable es que hayas arrugado la nariz, contraído la boca o cerrado los ojos. Además, la emoción de asco da paso a ciertas conductas. Probablemente, luego de ver el alimento en mal estado, nos alejamos o lo tiramos a la basura. Segundo, ahora veamos la forma más detallada sobre los componentes internos, aquellos que ocurren dentro del cuerpo. Estos también están divididos en dos: la experiencia, que son las sensaciones que producen estas emociones, y las respuestas físicas, que son la forma en cómo reacciona nuestro cuerpo. Pongamos como ejemplo la emoción del miedo. Recuerda la última vez que sentiste mucho miedo. Quizás sentiste frío en la boca del estómago o un nudo en la garganta. Los pensamientos no son un componente de las emociones, pero guardan relación entre sí. ¿Cómo? Veamos. Recordemos que una emoción se producía por situaciones que son importantes para nosotros, pero no siempre surgen de eventos que suceden. En ciertas ocasiones las emociones son producto de lo que pensamos y sobre todo de cómo estamos interpretando los eventos que ocurren. Es decir, los pensamientos o esas creencias que tenemos sobre una determinada situación también pueden generar emociones diferentes en nosotros. Pongamos un ejemplo.
Julio llama a Clara para pedirle que lo ayude con una tarea. Pero Clara no contesta. ¿Cómo crees que se siente Julio? Si Julio pensara que Clara está ocupada con otras responsabilidades en este momento, podría sentirse un poco mal por estar interrumpiéndola. En tanto, si Julio pensara que le han robado el celular a Clara, podría sentirse preocupado y desear saber si ella se encuentra bien o está a salvo. Listo, hemos visto los componentes de la emoción, así como la manera en cómo nuestros pensamientos pueden influir en estos. Te invitamos a reforzar tus conocimientos revisando la infografía Componentes de una emoción. Nos vemos en el próximo video. Hola nuevamente. Como lo hemos comentado, las emociones son muy importantes. Si les prestamos atención y las entendemos, nos pueden transmitir información valiosa que nos puede ayudar. ¿De qué forma? Por ejemplo, el miedo nos indica que estamos ante un peligro y puede ayudarnos a ser precavidos y protegernos. La tristeza nos indica que hemos perdido algo o alguien importante y debemos realizar acciones para poder sentirnos mejor. La alegría nos informa que hemos logrado una meta y que podemos seguir con acciones que nos acerquen a objetivos importantes para nosotros. El enojo nos anuncia que un objetivo está siendo bloqueado o que están vulnerando alguno de nuestros derechos y ello nos da energía necesaria para hacer algo al respecto. Las personas que pueden reconocer sus emociones en su totalidad tendrán más facilidad para, primero, expresarse y expresarlas cuando sea conveniente y segundo, para regularlas cuando sea necesario. Más aún, las personas que pueden reconocer sus emociones adecuadamente se sentirán mejor y tendrán un mayor bienestar. Por ejemplo, veamos cómo beneficiaría a Clara poder reconocer sus emociones. Clara está preparándose para el examen de admisión. No obstante, en estos momentos, ella se siente muy tensa y nota que le es difícil mantener la atención en sus tareas por mucho tiempo. Puede observar la tensión en su cuerpo, en sus músculos, se percata que por momentos aprieta los puños y siente su rostro caliente. Clara se da cuenta que está molesta. Sigue molesta por una discusión que ha tenido con sus papás. Le ha parecido injusto que le hayan dicho ciertas cosas. Hasta se percata que está poniendo mala cara al recordar la discusión con sus padres. Ella sabe que debe seguir estudiando, pero también se da cuenta que con esta emoción le será más difícil mantenerse concentrada, por lo que decide darse un descanso más largo, tomar agua e intentar calmarse. También se percata que cuando recuerda la situación se pone a pensar más en ese momento. Por ello toma la decisión de dejar atrás esta situación, al menos mientras esté estudiando y enfocarse solo en el estudio. El ser consciente de nuestras emociones nos permite regularlas de una mejor manera, actuar de una forma más efectiva, tomar buenas decisiones y cumplir nuestras metas. Gracias a que Clara puede reconocer la emoción en ella, también es capaz de tomar mejores decisiones, como descansar en el instante que lo necesita y buscar otras maneras de controlar o regular la emoción. Pero, ¿qué es la conciencia emocional? Una conciencia emocional completa significará que podemos reconocer la presencia de la emoción, darle un nombre y comprenderla. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para reconocer nuestras emociones? Te cuento que para ello tenemos 3 pasos sencillos. Primero, reconocer la emoción. Segundo, darle un nombre a la emoción. Y tercero, comprender la emoción. Primer paso, reconocimiento de la emoción. Consiste en esa capacidad de notar los cambios en nosotros, es decir, la sensación en nuestro cuerpo, los cambios físicos, nuestras expresiones corporales y faciales y cómo nos comportamos. Notemos que Clara se da cuenta de estos cambios, percibe la tensión que hay en ella. Clara nota que sigue enojada, reconoce la sensación en su cuerpo, cómo su rostro se calienta y también percibe sus puños cerrados. Segundo paso, etiquetar o darle un nombre a la emoción. Luego de identificar los cambios es importante etiquetar la emoción, es decir, poner en palabras aquella emoción que sentimos. Como humanos existe una variedad de etiquetas que puede usarse para cada emoción. Tercer paso, la conciencia emocional. También incluye esta capacidad de comprender la emoción. Esto implica 2 acciones. Por una parte, detectar por qué la emoción ha surgido, cuál es su origen y cuáles son sus consecuencias. Y por otra parte, saber cómo la emoción puede afectar tu conducta y tu desempeño. En el caso de Clara, ella detecta que el origen de la molestia está en la discusión que ha tenido con sus padres, pero también detecta lo que puede suceder cuando ella está molesta. Le es más difícil poner atención en sus actividades y comienza a pensar más en la situación, lo que a su vez incrementa su emoción de molestia. Repasemos una última vez. Para tener una conciencia emocional tendremos que seguir los pasos descritos: reconocer la emoción, etiquetar y darle un nombre a la emoción y comprender la emoción. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que pudiste ser totalmente consciente para comprender una emoción?
Ahora nos detendremos a explorar un poco más sobre algunas de las emociones más frecuentes en nuestro día a día. En este video y en el siguiente veremos las emociones de miedo, enojo, alegría, tristeza y otras. También conoceremos cómo se manifiestan las emociones en nosotros a fin de reconocerlas mejor para tener una mayor comprensión de ellas y poder regularlas. Exploraremos los siguientes puntos sobre estas emociones: los eventos, los pensamientos, los cambios físicos y las sensaciones en el cuerpo, las expresiones y las acciones relacionadas a cada una de estas emociones. Así que comencemos. En primer lugar vamos a hablar sobre el enojo. Esta emoción también se le conoce en distintas palabras. A ver, recordemos, ¿qué otras palabras se te ocurren para esta emoción? Veamos los eventos. Puede ser que las cosas no salieron como uno esperaba, o que nos hayan atacado a alguien cercano. Otro evento que puede desencadenar enojo es que una meta importante para nosotros haya sido bloqueada o interrumpida. Es decir, que alguien o algo está impidiendo que yo consiga algo que es importante para mí. Pongamos el ejemplo de Clara. Ella está intentando hacer su tarea y de repente escucha que su vecino pone música a volumen alto, que hace que le sea imposible concentrarse en sus tareas. Esta situación podría provocar enojo. Su meta, que es estudiar, está siendo bloqueada por el ruido. Ahora, ¿cuáles son los pensamientos o creencias asociadas al enojo? Estos podrían ser: pensar que hemos sido tratados injustamente, pensar que se ha tratado de modo injusto a alguien cercano a nosotros, o pensar que la situación debería ser de otra manera. 3. Los cambios físicos y las sensaciones en el cuerpo relacionadas al enojo pueden ser tensión muscular, apretar los puños, una sensación de calor o enrojecimiento facial. Las conductas y expresiones que se vinculan con el enojo podrían ser reaccionar de manera hostil, hacer algún tipo de gesto, elevar la voz, entre otros. Ahora es momento de ver la emoción de tristeza. Se utilizan diferentes palabras para referirse a la tristeza. ¿Qué otras palabras se te vienen a la mente relacionadas a tristeza? Uno de los eventos que suele provocarnos la tristeza es que perdamos a alguien o algo que es importante para nosotros. Esto también incluye perder oportunidades o que algo no salga como esperábamos. Por ejemplo, no sacar una nota que tú esperarías lograr o perder una oportunidad de estudio o de trabajo. También la tristeza puede ser provocada por sentir rechazo, excluido o no ser valorado, escuchar o leer sobre problemas de otras personas que también nos importan. 2. Las creencias o pensamientos que pueden provocar la tristeza son pensar que hemos perdido una oportunidad o algo para siempre, creer que no volveremos a ver a alguien, pensar que tenemos poco valor, pensar que no vamos a conseguir las cosas que deseamos. 3. Los cambios físicos y las sensaciones que se podrían presentar son cansancio, desgano, sentir un nudo en el pecho o en el estómago, entre otros. 4. Las expresiones y acciones relacionadas a la tristeza podrían ser arrastrar los pies o tener una postura caída, aislarnos de las personas, estar inactivos, pensar mucho en hechos del pasado. Pasemos a la siguiente emoción, la alegría. Esta emoción igualmente puede usar diferentes nombres. Los eventos que suelen provocar alegría son cumplir una tarea con éxito, conseguir algo que deseábamos, hacer actividades que disfrutemos, recibir afecto, simpatía, compartir con otras personas. Los pensamientos o creencias asociadas a la alegría son que la vida es buena, que el futuro es emocionante, que es un momento lindo el cual está pasando. Los cambios físicos y las sensaciones relacionadas a la alegría podrían ser sentirnos energéticos, con ganas de movernos, sentirnos motivados para continuar haciendo aquello que nos genera alegría. Las conductas y las expresiones relacionadas a la emoción de la alegría son sonreír, estar muy activo, compartir con otros esa alegría, ser comunicativo, decir palabras positivas, mostrar afecto a otras personas. Listo, ya hemos visto 3 emociones que son frecuentes en nuestro día a día y cómo se presentan en nosotros. Revisa la infografía correspondiente a esta parte para repasar lo aprendido. En el próximo video veremos las otras 2 emociones faltantes, el miedo y la vergüenza. ¡Nos vemos! En el video anterior conocimos las características particulares de 3 emociones. Ahora veremos las otras 2 emociones que experimentamos de manera frecuente, el miedo y la vergüenza. Recuerda que las características particulares de estas emociones que veremos son los eventos, los pensamientos, los cambios físicos y las sensaciones en el cuerpo y las expresiones y acciones relacionadas a cada una de estas emociones. Veamos la primera emoción, el miedo. Esta emoción puede nombrarse de diferentes maneras. ¿Qué otras palabras se te vienen a la mente? Los eventos que suelen desencadenar la emoción del miedo son aquellas situaciones donde percibimos una amenaza contra nuestra salud o bienestar. También podemos sentir miedo ante situaciones donde se percibe una amenaza contra alguien o algo que consideramos valioso para nosotros. Las creencias o pensamientos relacionados al miedo son creer que podríamos salir lastimados de la situación, que podríamos perder algo valioso, que podrían rechazarnos o criticarnos, que podríamos fracasar en una tarea o en una meta.
Los cambios físicos y sensaciones relacionadas al miedo pueden ser aceleración de los latidos del corazón, tensión muscular, sudoración, sentir frío, un nudo en la garganta, entre otros. Las conductas que pueden seguir al miedo son evitar la situación que produce miedo, escapar de estas o tratar de no movernos. Recuerda que el sentir miedo no es malo, nos puede ayudar a ser precavidos, evitar una mala situación o protegernos de una amenaza. Para entenderlo mejor, veamos el ejemplo de Julio. Julio tiene notas desaprobatorias en matemáticas, un curso que le importa mucho, ya que quiere estudiar ingeniería industrial. Por ello, surge en él el miedo frente a la posibilidad de no aprobar el curso. Julio, al acordarse de su curso de matemáticas, tiene el pensamiento: las cosas pueden salir mal, puedo desaprobar matemáticas, y siente una presión en el pecho. Entonces busca estudiar más horas para que ello no suceda. Es decir, su conducta será la de evitar desaprobar el curso de matemáticas. Sigamos con la siguiente emoción, la vergüenza. La vergüenza se puede nombrar con los siguientes términos. ¿Qué palabras se te vienen a la mente? Los eventos que pueden desencadenar emoción de vergüenza pueden ser aquellos en los que nos sentimos rechazados por personas que nos importan, hacer algo que consideremos que está mal o es incorrecto, o la exposición de algo personal que no queríamos compartir. Los pensamientos o creencias que se relacionan con la vergüenza son creer que los otros nos van a rechazar, sentir que no somos suficientes, bueno para alguna actividad, pensar que hemos hecho algo malo o incorrecto, entre otros. Los cambios físicos y sensaciones relacionadas a la emoción de vergüenza son sentir la cara caliente, sonrojarnos, malestar en la boca del estómago, sentir temor, querer cubrir nuestra cara o nuestro cuerpo. Las expresiones y conductas relacionadas a la vergüenza son esconder conductas o características nuestras a los demás, retirarnos, taparnos la cara, escondernos, entre otros. Un ejemplo que te puede ayudar a identificar esta emoción es el siguiente. Julio hizo trampa en el examen. Evitó hablar con el profesor durante una semana. No quería ser visto con él. Pensaba que si el profesor llegaba a enterarse del hecho podía tratarlo de diferente manera luego del suceso, es decir, rechazarlo. Julio evitaba hablar con el profesor porque tenía vergüenza de que se le escapara decir algo al respecto. ¿Qué podría hacer Julio? Recuerda que siempre lo más importante es ser responsable de nuestras acciones. Listo, hemos revisado 5 emociones comunes en nuestro día a día y vimos cómo se manifiestan en nosotros. Recordemos siempre, el reconocer las emociones de mejor manera nos será útil para poder expresarlas y también regularlas cuando sea necesario. Nos vemos en la segunda parte. Hola, bienvenidos a la segunda parte de este módulo. Ahora aprenderemos qué es la regulación emocional y conoceremos ciertas estrategias para regular nuestras emociones. Pero para comenzar debemos hacernos una pregunta: ¿por qué es importante regular nuestras emociones? En el módulo anterior ya hemos explorado sobre qué son las emociones y de qué se componen. Hemos indagado sobre algunas de las más frecuentes en nuestro día a día, como el enojo, el miedo, la alegría, y también hemos visto la importancia que tiene la conciencia emocional y cuáles serían los pasos para lograrla. Ahora, la conciencia emocional es importante por sí misma, pero también nos ayudará en el trabajo de regular nuestras emociones. Si bien las emociones nos pueden ser útiles, ya que nos dan información sobre diferentes situaciones y energía para afrontarlas, en ciertas ocasiones puede que no sean beneficiosas para nosotros y nuestras metas, lo que dificulta que afrontemos los desafíos de nuestro día a día. Contar con herramientas para la regulación emocional nos ayudará a solucionar nuestros problemas de la mejor manera posible. Asimismo, aumentará nuestro bienestar y disminuirá nuestros niveles de estrés. Más aún, el regular nuestras emociones de una manera adecuada puede ayudar con nuestro desempeño académico. Pero, ¿qué podría suceder si no tenemos una adecuada regulación de nuestras emociones? Recordemos a Julio. Él se está preparando para ingresar a la universidad. Lamentablemente no le está yendo muy bien en el curso de matemáticas, así que se ha propuesto mejorar. Julio tiene tareas diarias y quiere realizarlas, sin embargo, tiene miedo de no hacerlas correctamente. Cada vez que se sienta frente a su escritorio, siente que su corazón se acelera, sus manos comienzan a sudar, siente un nudo en la garganta y mucha inquietud. Estas sensaciones resultan ser muy incómodas, por lo que deja de realizar sus tareas. Al final, el miedo que siente Julio ante sus tareas del curso o los pensamientos relacionados a esta situación lo están llevando a que no haga las tareas, y esto también afecta su proceso de aprendizaje y su rendimiento académico. Aunque sea comprensible la emoción que experimenta Julio, es decir, le importa tener una buena nota en el curso, observamos que el manejo de su emoción de manera adecuada puede ayudar con nuestro desempeño académico. Pero, ¿qué podría suceder si no tenemos una adecuada regulación de nuestras emociones? Recordemos a Julio. Él se está preparando para ingresar a la universidad. Lamentablemente no le está yendo muy bien en el curso de matemáticas, así que se ha propuesto mejorar. Julio tiene tareas diarias y quiere realizarlas, sin embargo, tiene miedo de no hacerlas correctamente. Cada vez que se sienta frente a su escritorio, siente que su corazón se acelera, sus manos comienzan a sudar, siente un nudo en la garganta y mucha inquietud. Estas sensaciones resultan ser muy incómodas, por lo que deja de realizar sus tareas. Al final, el miedo que siente Julio ante sus tareas del curso o los pensamientos relacionados a esta situación lo están llevando a que no haga las tareas, y esto también afecta su proceso de aprendizaje y su rendimiento académico. Aunque sea comprensible la emoción que experimenta Julio, es decir, le importa tener una buena nota en el curso, observamos que el manejo de su emoción y del problema no lo está ayudando.
De este modo notamos que la falta de herramientas para regular nuestras emociones puede llevarnos a no afrontar nuestros problemas. Así, cuando las emociones son muy intensas y no contamos con herramientas, esto puede contribuir a que no cumplamos las metas que deseamos o que hagamos acciones que no se alinean con nuestros objetivos. Por estas razones, es importante contar con algunas herramientas que nos ayuden a regular nuestras emociones y así afrontar las dificultades. En los siguientes videos conoceremos algunas de estas. ¡Nos vemos! Hola, ahora que ya tenemos en cuenta la importancia de la regulación emocional, en este video veremos la primera herramienta para la regulación emocional, el termómetro emocional. Como hemos visto en la primera parte del módulo, un primer paso para regular de forma adecuada nuestras emociones será identificarlas. Ello nos lleva al siguiente punto, detectar la intensidad de nuestras emociones. Las emociones intensas nos pueden dificultar cumplir con nuestros objetivos y metas. El termómetro emocional es una herramienta que nos ayudará a detectar la intensidad de las emociones. Cuanto más intensas sean, podemos decir que la temperatura emocional incrementa. Algo importante de señalar es que mientras más intensa sea la emoción, las sensaciones como el dolor de estómago o los cambios físicos serán también más intensos. Así, deberemos detenernos un momento para poner nuestra atención en nuestro cuerpo y en lo que sentimos. Imaginemos que el termómetro emocional tiene una temperatura que va desde 0 hasta 10 grados. Podríamos decir que entre el 0 y el 6 podemos actuar de un modo adaptativo, ya que de esta manera será más fácil realizar acciones para llegar hasta nuestras metas y tomar decisiones adecuadas. Más allá, entre el 7 y el 10, la zona caliente será muy difícil y seguir actuando de una manera adaptativa nos puede costar un poco. Las emociones serán muy intensas e interferirán para cumplir con nuestros objetivos y tomar buenas decisiones. Cuando reconozcamos que una emoción tiene esta intensidad, no apresuremos nuestras respuestas ni nuestras acciones. Una acción que nos puede ayudar es dar un paso atrás y tomar un respiro, observar nuestra emoción y qué está sucediendo y utilizar alguna de las herramientas que veremos en los próximos videos. Por último, otras veces también el termómetro emocional nos podrá ser útil para identificar cuando la intensidad de una emoción se está incrementando y buscar estrategias para que no lleguemos a la zona caliente, es decir, evitar que la emoción se intensifique mucho y se vuelva desadaptativa para nosotros. Repasemos lo que hemos visto en este video. Primero, el termómetro emocional puede ayudar a detectar la intensidad de nuestras emociones. Segundo, si la intensidad de nuestra emoción está entre 7 y 10, estaremos dentro de la zona caliente y será más difícil hacer acciones para cumplir nuestros objetivos y tomar decisiones adecuadas evitando conflictos. Si estamos en esta situación o cerca de esta, recordemos tomar un respiro, observamos nuestra emoción y qué está sucediendo y busquemos una herramienta para regular nuestra emoción. Para conocer más estrategias de regulación emocional, siga viendo los siguientes videos. Hasta la próxima. Hola, ya hemos visto la estrategia del termómetro emocional y cómo nos servirá si identificamos su intensa. Ahora, ¿qué otras estrategias podríamos utilizar para regular nuestras emociones? En este video veremos la técnica de respiración. Pero, ¿qué es la técnica de respiración? Consiste del ritmo y la forma de la respiración, para así disminuir la intensidad de nuestras emociones. Esta técnica también nos ayudará a regular la activación física producida por la emoción. Se recomienda usarla cuando nos encontramos en esta zona caliente del termómetro emocional, ya que nos ayudará a salir de esta situación por un momento. Veamos cómo es la técnica de respiración. El tiempo de respiración deberá ser de la siguiente manera. Inhalamos entre 3 o 5 segundos. Luego, pausamos y retenemos el aire durante el mismo tiempo que ha durado la inhalación, o sea, 3 o 5 segundos. Por último, tiempo que se del que ha sido la inhalación y la retención. Por ejemplo, si hemos inhalado 3 segundos, retenemos el aire durante 3 segundos y exhalaremos por 2. Si será por 8 segundos. Junto a ello, durante el momento de la inhalación, por ejemplo, si hemos inhalado 3 segundos, retenemos el aire durante 3 segundos y exhalaremos por 6 segundos. Si inhalamos 4 segundos, la retención será por 4 segundos y la exhalación será por 8 segundos. Junto a ello, durante el momento de la inhalación tendremos también que inflar el abdomen, mientras que durante la exhalación lo vamos a contraer. Ahora es momento de practicar. Acompañemos a Clara durante el ejercicio. Requerimos que nos encontremos en una posición cómoda y sin distracciones, sea que estemos echados, boca arriba o sentados. Si estamos sentados, necesitaremos estar en una posición recta, ya que es la primera ocasión que realizamos el ejercicio, podemos cerrar los ojos para enfocar nuestra atención en la respiración. Pondremos una mano en el pecho, la otra en el abdomen. Esto nos servirá para sentir su inflación y su contracción. Inhalaremos durante 3 segundos, retendremos el aire durante otros 3 segundos y exhalaremos durante 6 segundos. Inhalaremos el aire por la nariz e inflaremos el abdomen mientras lo hacemos. Exhalaremos el aire por la boca y contraeremos el abdomen durante la exhalación. Comencemos. Inhalemos por la nariz. Contengamos la respiración. Exhalemos el aire por la boca. Inhalemos. Contengamos. Exhalemos. Inhalemos. Contengamos. Exhalemos.
Listo, hemos realizado el ejercicio por casi un minuto. Ahora que ya sabemos las pautas de esta técnica, podemos continuar practicando el ejercicio. Ahora, es importante practicar estos ejercicios para que puedan funcionar mejor cuando los realicemos y de esta forma ayudarnos a regular la intensidad de nuestras emociones. Hola, ya hemos visto dos herramientas que nos pueden ayudar para regular nuestras emociones. Ahora, en este video y el próximo nos enfocaremos en otra estrategia, el cambio de pensamiento. ¿Recuerdas que en el video de qué se componen las emociones mencionamos cómo los pensamientos influían en el modo en cómo nos sentimos? Quizá puedas recordar el ejemplo de Julio llamando a Clara. Julio llama a Clara, ella no le contesta el celular. En ese momento pueden venir diferentes pensamientos a la cabeza de Julio, dependiendo de las emociones que sienta. Así, en ciertas ocasiones, las personas nos sentiremos de manera diferente ante una misma situación, dependiendo de cómo interpretemos la situación, es decir, de qué pensamientos tengamos sobre lo que está sucediendo. Pero te cuento que realizar interpretaciones inmediatas de los hechos es algo común en nosotros. A veces nos puede ayudar a actuar de manera rápida ante ciertas situaciones. Por ejemplo, si estamos en la calle a altas horas de la noche y escuchamos un ruido detrás de nosotros, quizás caminamos más rápido y eso nos puede ayudar a que no corramos ningún peligro. Como vemos, no es necesario que haya algún riesgo en la calle. Nosotros suponemos o imaginamos que la situación es así. En este caso, ello nos puede ayudar a evitar el peligro. Sin embargo, algunas veces las interpretaciones automáticas de una situación no serán totalmente acertadas ni adecuadas. Quizá puedan ser poco realistas sobre nosotros y el mundo que nos rodea. Y más bien puede provocarnos emociones y conductas que no nos ayudarán con nuestros objetivos y a tomar buenas decisiones. Pongamos nuevamente un ejemplo de Julio. Recordemos que Julio tenía miedo de realizar las tareas de matemáticas. Cada vez que estaba frente a sus ejercicios, sudaba, el corazón le latía muy rápido y se sentía muy inquieto. Esto motivaba a que dejase de hacer la tarea y la postergue. Ahora Julio podría preguntarse, ¿qué es lo que piensa cuando está en esta situación ante sus tareas de matemática? Entonces, Julio recuerda que cada vez que quiere comenzar los ejercicios tiene el pensamiento de que no puede hacer su tarea, que le resulta imposible resolver los ejercicios, que hará mal la tarea y jalará el curso. Es ese pensamiento que lo hace sentir muy nervioso, por lo que deja la tarea y la posterga lo más que puede. De esta manera, no es la situación la que causa nervios o miedo a Julio, sino lo que piensa sobre esta. Pongámoslo en un gráfico. La situación de estar ante las tareas de matemáticas provoca que Julio tenga ciertos pensamientos, lo que a su vez ocasiona ciertas emociones y conductas en él. Al estar frente a su tarea, el pensamiento, haré mal mi tarea y jalaré el curso, genera la emoción de miedo y la conducta de dejar de estudiar. Nuestros pensamientos serán como lentes que harán ver nuestra realidad de manera diferente. Quizá Julio está con los lentes del miedo. ¿Qué creen que sucedería si Julio tuviera otro pensamiento? Exacto, su emoción y su conducta podrían ser otras. Repasemos lo que hemos visto en este video. No siempre las situaciones serán las que generen emociones en nosotros. También los pensamientos sobre las situaciones pueden generar emociones. Por otra parte, algunos de estos pensamientos puede que no sean realistas sobre uno mismo o sobre el mundo. Te invitamos a descargar el modelo Identificando mis pensamientos, un esquema que te permitirá recordar y anotar cómo tus pensamientos influyen en tus emociones. ¿Te animas a recordar las situaciones donde te surgieron emociones y ver qué pensamientos pasaban por tu cabeza? Nos vemos en el siguiente video. Recordando el video anterior, ahora sabemos que en ciertas situaciones nuestros pensamientos pueden traer emociones y que estas puede que no nos permitan continuar con nuestras actividades y metas. Te habrás preguntado, ¿qué puedo hacer para cambiar esto? Lo que podemos hacer es aprender a identificar cuando un pensamiento no es realista y de esta manera modificarlo por otro más realista. Así regularemos nuestras emociones. Aplicar esta estrategia será más fácil si no estamos dentro de la zona caliente en nuestro termómetro emocional. Por ello se sugiere que si nos encontramos con una emoción muy intensa, es mejor disminuir la intensidad de la emoción por medio de la técnica de respiración. Luego de ello será más fácil modificar nuestros pensamientos. Para ello tendremos que actuar como detectives y hacernos estas preguntas. ¿Cuál es el trabajo que hacen los detectives? Ellos cuando tienen un caso buscan evidencia, pistas para comprobar si sus suposiciones son falsas o verdaderas. Así, cuando nosotros detectemos un pensamiento que puede ser potencialmente no realista o que está acompañado de una emoción muy intensa, tomaremos al pensamiento como una suposición y buscaremos evidencia para ver si es verdadero o falsa. Por ejemplo, nos podemos plantear algunas de las siguientes preguntas. ¿Estoy 100% segura? ¿Qué pruebas tengo de ello? ¿Qué otras alternativas pueden haber? ¿Qué otras explicaciones pueden haber? ¿Qué ha pasado otras veces en esta misma situación? Propongamos a Julio que pueda realizar este ejercicio. Recordemos, el hecho de estar frente a las tareas de matemáticas provoca que Julio tenga ciertos pensamientos sobre su rendimiento, lo que a su vez ocasiona la emoción del miedo y la conducta de postergar su tarea. Enfoquémonos en el primer pensamiento, haré mal mi tarea. Ahora Julio se pregunta, ¿estoy totalmente seguro que haré mal mi tarea? Pues la verdad no lo sabe, ya que no la ha avanzado. Siguiente pregunta, ¿qué otras alternativas pueden existir? Podría pasar más bien que haga bien su tarea o también podría suceder que haga mal algunos ejercicios y otros bien. Otra pregunta podría ser, ¿qué ha pasado otras veces donde se me hacía difícil hacer una tarea? Julio recuerda que siempre ha tenido dificultades para realizar ejercicios de matemáticas. Le tenía que dedicar un poco más de tiempo que a otros cursos, pero a veces hasta ha sacado buenas notas en esta materia. Entonces, Julio se da cuenta que el pensamiento, haré mal mi tarea, no es tan real. ¿Cuál sería una forma más real de pensar para Julio?
Julio propone el siguiente pensamiento. Puedo hacer mi tarea. Quizás falle algunos ejercicios, pero eso no significa que toda la tarea esté mal. Además, los errores son buenas oportunidades para aprender. Yo estoy en un proceso de aprendizaje. Ahora Julio nota que con el nuevo pensamiento la emoción del miedo ha disminuido. Así como Julio, te animas a modificar esos pensamientos que no son tan realistas, dentro del módulo podrás encontrar la infografía Cambiando nuestros pensamientos que te ayudará en este aprendizaje. Hola, ya estamos por terminar de ver las herramientas de regulación emocional. En este video nos enfocaremos en estrategias de resolución de problemas. En el anterior video vimos que cuando nuestros pensamientos no son realistas, podemos buscar regular nuestras emociones cambiando aquellos pensamientos. Sin embargo, también puede suceder lo siguiente. Verificando los hechos como un detective, nos podemos dar cuenta que nuestros pensamientos son realistas o no lo son. En este escenario, no necesitaríamos cambiar nuestros pensamientos para controlar nuestras emociones, sino sería más adecuado afrontar la realidad de una manera útil para nosotros. Recordemos un ejemplo que vimos en el primer video de emociones. Clara está realizando su tarea de lenguaje en su habitación y repentinamente el video comienza a escuchar música a un volumen muy alto. Debido a ello, Clara no puede concentrarse en su tarea. Luego siente enojo por la situación. En estas circunstancias, más que un pensamiento no realista que está produciendo una emoción, existe un problema que provoca la emoción del enojo. Un problema al cual es importante buscarle una solución. Pero, ¿qué es un problema? Un problema es una situación presente o futura que requiere una respuesta útil de nuestra parte y que, sin embargo, no tenemos identificada o no está disponible. Por ello, para la solución del problema, buscaremos identificar y descubrir aquellas formas de afrontar el problema que nos apoyen y sean más útiles. Las estrategias para resolver problemas son diversas. Se puede buscar resolver el problema de una manera precipitada, con la primera solución que se nos ocurra, o se puede buscar evitar el problema como una forma de solución. O también se puede resolver el problema de manera planificada. Esta última estrategia aumenta la posibilidad de resolver el problema más adecuadamente. ¿Pero cómo hacerlo? Para encontrar una manera adecuada de afrontar el problema, seguiremos los siguientes pasos. Primero, definiremos el problema. Esto implica clarificar el problema lo más que se pueda. Nos pueden ayudar las preguntas como ¿qué sucedió? ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Cómo sucedió? Luego, identificaremos algún obstáculo que pueda aparecer. ¿Qué podría dificultar que no logre mi objetivo? Por último, definiremos nuestro objetivo de manera realista. ¿Qué es lo que quiero lograr en relación a este problema y cuáles son los obstáculos? Vamos a continuar con el ejemplo de Clara. A Clara le está costando realizar su tarea de lenguaje en su cuarto porque le cuesta concentrarse. Ahora bien, el obstáculo principal sería el ruido del vecino. Pero Clara también se percata que un obstáculo puede ser que en su casa únicamente tiene un cuarto como espacio de estudio. Por último, teniendo clarificados el problema y los obstáculos, el objetivo entonces será buscar una forma de concentrarse y cumplir con la tarea de lenguaje. Sigamos con el segundo paso para resolver un problema. En esta etapa, tendremos que pensar en alternativas para lograr nuestro objetivo y superar los obstáculos. Hagamos una lluvia de ideas de posibles soluciones para afrontar los obstáculos. No descartemos ninguna opción todavía, aunque parezca poco útil o irrelevante. Clara buscará diferentes formas posibles de evitar desconcentrarse por el ruido. Pero, ¿qué opciones existen? Clara piensa que quizá puede pedir al vecino que reduzca el volumen de su música. También piensa que podría ser una opción que ella misma escuche música con audífonos. Otra opción que se le ocurre es el estudiar en otro lugar. Por ahí también piensa que puede usar tapones para los oídos. Ahora, el tercer paso será la toma de decisión. Es importante pensar en las consecuencias más probables de las diferentes alternativas. Se debe considerar cuáles resultan siendo más útiles y también cuáles pueden ser más posibles de realizar. Adicionalmente, podemos evaluar las ventajas y desventajas de cada opción. Sigamos con el problema de Clara. Ella también había identificado 4 opciones de resolución de problema. La mejor alternativa le pareció escuchar su propia música con sus audífonos. Como ventajas ella encuentra que será una solución mucho más rápida en comparación con las otras. También recuerda que escuchar música la motiva para seguir con sus tareas. Por el momento, Clara no encuentra desventajas en esta opción. Como cuarto paso se debe efectuar la solución. Llevaremos a cabo el plan de solución. Para Clara, esto implicará tomar su celular, ponerse los audífonos, empezar a escuchar la música y continuar con su tarea de lenguaje. Y finalmente, como último paso, evaluaremos las consecuencias de la acción y decisión. Determinaremos si hemos tenido éxito o necesitamos seguir con otras acciones y soluciones. En el caso del problema de Clara, percibe que la solución que ha escogido es útil, no se desconcentra por el ruido de su vecino. Del mismo modo, la molestia ha disminuido bastante, supo cómo resolver el problema. Recordemos, la mejor manera de afrontar un problema es resolviéndolo de forma meditada. Los 5 pasos para ello son: primero, precisar el problema. Segundo, pensar en opciones para resolver el problema. Tercero, escoger la mejor opción para nosotros. Cuarto, llevar a cabo la acción. Y 5, evaluar las consecuencias. Así concluimos con las estrategias de regulación emocional. Recordemos, las estrategias nos serán útiles para evitar el estrés y mejorar nuestro bienestar y desempeño.
No lo olvidemos, debemos poner en práctica cada una de las estrategias para tener más herramientas para regular nuestras emociones. Nos vemos en el próximo video. Hola, qué bueno que hayas llegado hasta aquí. Ya casi concluimos este módulo. Ya hemos visto diferentes estrategias que puedan ayudarnos a regular nuestras emociones. En este video exploraremos un recurso adicional. Ayuda para nuestra salud mental y nuestro bienestar. A veces, nos puede resultar muy difícil regular nuestras emociones por nuestra propia cuenta. Si la herramienta que tenemos nos llega a ser poco útil, puede resultar beneficioso buscar ayuda profesional, ya sea psicólogos, terapeutas, tutores, consejeros. Los profesionales de la salud mental pueden ayudarnos a pasar momentos difíciles y brindarnos herramientas adicionales para afrontar nuestro día a día y mejorar nuestro bienestar. Algunas de las señales que pueden indicarnos que sería adecuado recurrir donde un profesional son los niveles altos y prolongados de estrés, de tristeza, ira, pasar por experiencias difíciles y que cuesten superar, dificultades en relacionarme con los demás, pensamientos negativos constantes, conductas reiterativas que no permiten alcanzar objetivos propios y quizás problemas relacionados con alcohol u otra droga. Puedes acudir a los distintos centros de salud en tu comunidad. Una opción puede ser ir a la posta de salud más cercana. Ahí quizás haya un psicólogo o te puedan indicar cómo acceder a profesionales de la salud mental. También puedes averiguar sobre los centros de salud mental comunitaria que se encuentran por tu área. En la actualidad, el Estado cuenta con 203 centros de salud mental comunitaria a nivel nacional. Por último, puedes averiguar si en el hospital de tu zona hay algún profesional de la salud mental. Estos lugares tienen precios muy accesibles y muchos de ellos son gratuitos si cuentas con tu seguro SIS. Cuidemos nuestra salud mental y busquemos ayuda cuando esto sea necesario. Bienvenidos y bienvenidas al curso de adaptación cultural. ¿Sabías que para muchos estudiantes el proceso de adaptación al migrar o mudarse a una nueva ciudad para acceder a los estudios superiores puede ser un evento complejo? Esto se debe a que los estudiantes no solo se enfrentan a los retos de comenzar una nueva etapa, sino además conocen otras costumbres y creencias. Para acompañarte en este proceso y hacerlo un poco más fácil, hemos preparado este curso, en donde revisaremos 4 aspectos a tener en cuenta para una mejor adaptación. Hablaremos sobre la importancia de construir redes de soporte social, comunicarnos asertivamente, reconocer la comunidad de acogida y valorar tu propia cultura. Esperemos que disfrutes este curso y que puedas aplicar en tu día a día las herramientas que revisaremos a continuación. Al módulo 1. En este módulo revisaremos algunos aspectos claves sobre el soporte social, como la importancia de tener una red de soporte en que apoyarnos y conocer los tipos de soporte social que puedes tener. Luego pondremos en práctica lo revisado y aprendido. Seguro te estás preguntando a qué nos referimos cuando hablamos de soporte social. ¿Alguna vez has escuchado la frase que dice que todos los humanos somos seres sociales? Eso quiere decir que necesitamos estar en contacto con otras personas. El soporte social se refiere a eso, a un conjunto de relaciones que brindan la experiencia de sentirnos cuidados, queridos y valorados por otras personas, que suelen ser importantes para nosotros. Estas pueden ser nuestros padres, parientes, amigos o también alguien cercano a nuestro entorno con las que tengamos algún tipo de contacto. También se le llama apoyo social porque se refiere al hecho de saber que contamos con personas que nos apoyarán cuando lo necesitemos y a las que también apoyaremos cuando sea necesario. En la medida en que las relaciones que tengamos nos proporcionen asistencia, apoyo emocional, sentimientos de estar cuidado entre nosotros, dichas relaciones nos proporcionarán un soporte social. Es
importante que contemos con redes de soporte social. Muchos especialistas han comentado que contar con redes de soporte social disminuye los efectos del estrés en nuestras vidas. Además, nos da herramientas para afrontar las diversas situaciones que vivimos que nos pueden parecer estresantes, preocupantes o tristes. Las personas con pocas o ninguna red de soporte social podrían tener mayor riesgo de problemas de salud y menos herramientas para superar los obstáculos que se les presenten. A mí me parece una excelente noticia que el sentirnos cerca de las personas que queremos y que nos quieren nos ayuda a sentirnos mejor. ¿Habías notado esto alguna vez? Pues esto no es todo. Durante la época de preparación para los estudios superiores, sentir que contamos con redes de soporte social es la clave para estar más cómodo y adaptarnos más rápido y con mayor facilidad a nuevas situaciones de nuestro día a día. ¿Esto quiere decir que contar con apoyo social también puede ayudar en el proceso de preparación a la educación superior? Exacto, por eso es importante que nos mantengamos en comunicación con las personas que más queremos. Además, busquemos maneras de conocer nuevas personas que puedan incorporarse a nuestra red de soporte. ¿Esto significa que todos tenemos que ser extrovertidos y tener muchos amigos? Para nada, solo quiere decir que rodearnos de personas que nos hagan sentir bien, así como queridos y valorados, es necesario para que podamos enfrentar los retos de nuestro día a día con más herramientas. ¿Se te ocurren algunas maneras de mantener o incrementar tus redes de soporte? En el siguiente video veremos algunos tipos de soporte social para finalmente revisar algunas estrategias que nos puedan ayudar a construir redes de soporte que nos apoyen y nos hagan sentir mejor. Nos vemos en el siguiente video. Hasta nuevamente. Como comentamos en el video anterior, es importante que conozcamos algunos tipos de soporte social. ¿Recuerdas a qué se refiere el soporte social? Son las personas que nos valoran, muestran aprecio y que están para nosotros cuando los necesitamos. Podemos recibir ese apoyo de diferentes maneras, y aunque la simple presencia de algunas personas en nuestra vida ya tiene un impacto positivo en cómo te puedes sentir, es importante saber que la idea que tenemos del apoyo social que recibimos es lo que más impacta en nuestro bienestar emocional. Es decir, que no solo importan las relaciones que tenemos, sino también lo que pensamos de estas. Exactamente, por eso es importante conocer los principales tipos de soporte social que podríamos tener. Conocerlos nos va a permitir identificarlos con mayor facilidad e ir formando relaciones con las personas de nuestro entorno. A continuación revisaremos los 3 tipos de soporte social más estudiados: el soporte social emocional, el soporte social instrumental y el soporte social informativo. En primer lugar, hablaremos del soporte social emocional. ¿Te imaginas a qué se refiere? Seguramente el nombre ya te está dando algunas ideas. El soporte social emocional se refiere a las expresiones de cariño y preocupación que otras personas tienen hacia nosotros. Esto nos ayuda a sentirnos más seguros al sentir que tendremos apoyo y estaremos acompañados cuando lo necesitamos. Por ejemplo, si sentimos que estamos pasando por un momento difícil, podemos acudir a las personas que pensamos nos podrían brindar soporte social emocional. Ellas comprenderán que estamos pasando por un momento complicado y nos harán saber que contamos con su apoyo y compañía. Veamos el ejemplo de Clara. Como hemos visto ahora con Clara, en ocasiones, aunque no podamos solucionar las dificultades o cambiar las circunstancias que nos preocupan, tener una persona que nos dé soporte puede ayudarnos y convertir una situación complicada en una más llevadera. Además, conversar con alguien que se preocupa por nosotros suele ayudar a organizar lo que pensamos, lo que puede contribuir a tomar decisiones o a encontrar nuevas maneras de solucionar problemas. ¿Se te ocurren algunas personas con las que te sientas escuchado, valorado y comprendido tras conversar con ellas o pasar un momento juntos? Si tu respuesta es sí, es una buena señal de que esas personas conforman tu red de soporte emocional. Si la respuesta es no, pues no te preocupes, que a continuación revisaremos otros tipos de soporte social y finalmente revisaremos algunas estrategias para construir tu red de soporte. Revisaremos el segundo tipo de soporte social: el soporte social instrumental. Este se refiere al apoyo que nos pueden brindar las personas haciendo algo que nos ayude o solucionar situaciones inmediatas o específicas. Imaginemos que tienes gripe y no puedes salir porque te sientes mal. Alguien que pueda ayudar con la compra de medicamentos o con tus alimentos sería un ejemplo de soporte social instrumental. Ser una persona solidaria y caritativa es una de las formas de apoyo social instrumentales más usuales. De hecho, es probable que tú también seas o hayas sido parte de la red de soporte instrumental de otras personas, incluso sin saberlo. Pensemos en alguna situación en la que alguna persona que conozcamos haya necesitado apoyo y tú, de manera desinteresada, la hayas ayudado. Podría ser que lo hayas recibido en tu casa para que descanse un momento o almuerce. Si bien estos son solo algunos ejemplos de soporte social instrumental, seguro que puedes recordar alguna ocasión en la que has sentido que alguien, incluso aunque no sea una persona muy cercana, ha tenido un gesto contigo, brindándote apoyo en alguna situación específica. Ahora que ya hemos revisado el soporte emocional y el instrumental, pasaremos al último tipo, que es el soporte social informativo. ¿Alguna vez a lo largo de tu vida, cuando has tenido que tomar una decisión importante, has recibido las palabras u opinión de alguna otra persona? Tal vez, cuando decidiste prepararte para tus estudios superiores, conversaste con alguien que te orientó y te dio información que en ese momento fue importante y necesaria para ti. El soporte social informativo se refiere justamente a eso, a las personas que nos guían al momento de resolver problemas o tomar decisiones, brindándonos información necesaria cuando la necesitamos. Un dato importante es que tener una red de soporte informativo no quiere decir que dependemos enteramente de otras personas para tomar decisiones, sino que contamos con personas que nos brindan información y en las que podemos apoyarnos para organizarla y tomar decisiones informadas y de manera independiente. ¿Se te ocurrieron algunas personas mientras revisamos los tipos de soporte social? Pues te cuento que muchas personas pueden contar con al menos un nivel mínimo de apoyo por parte de su círculo cercano o de su comunidad. Pero algo importante que debemos de tener en cuenta es que aunque estas fuentes de apoyo pueden aparecer de forma espontánea, como sería en el caso de familia o amigos, también podemos iniciar la construcción de nuevas redes de soporte con compañeros, miembros de la comunidad, vecinos, un profesor, entre otros. Incluso hoy podemos aprovechar los espacios virtuales y las comunidades en línea para construir redes de soporte social. Te espero en el siguiente video, en donde veremos un ejemplo sobre cómo construir nuevas redes de soporte social. Vamos a verte nuevamente.
Hola, qué gusto verte nuevamente. Como te comenté en el video anterior, a continuación realizaremos un ejemplo que nos puede dar algunas ideas sobre cómo construir nuevas redes de soporte social. Ya conocemos a Julio. Hace algunos meses él había empezado a prepararse para postular a una universidad. Él se mudó a otra ciudad. Al inicio se sentó un poco nervioso por eso, ya mantenía contacto frecuente con su familia y sus amigos del colegio. Las primeras semanas extrañó tenerlos físicamente cerca y se sintió un poco solo. Luego de revisar los videos sobre soporte social, Julio pensó que era una buena idea salir a caminar un momento para pensar cómo podía llevar a la práctica lo que había revisado. Mientras caminaba cerca de su casa, vio a un grupo de personas que estaba jugando vóley. Julio se sentó cerca del grupo y pensó que sería divertido jugar con ellos. Si bien hace mucho tiempo que no lo hacía, le gustaba realizar actividad física y ese grupo de amigos parecía estar divirtiéndose mucho. Hola, soy Julio y hace poco me he mudado por aquí. Estaba caminando para conocer un poco la zona y los he visto jugar vóley. Me he acercado porque veía que estaban pasando un buen rato y quería preguntarles si siempre jugaban y si era posible unirme al equipo. Hola Julio, qué gusto conocerte. Algunos de nosotros vivimos cerca y todos los domingos nos juntamos por aquí para distraernos y divertirnos un poco. Qué bueno saber que realizan estas actividades por aquí cerca. Tal vez podamos intercambiar números de teléfono y así la próxima vez que jueguen podría venir con ustedes. Hace mucho que no juego, pero me gusta hacer actividades físicas, así que pienso que será divertido. ¿Qué te pareció lo que hizo Julio? A mí me pareció una excelente idea, aunque al inicio sintió un poco de vergüenza y temor al acercarse a un grupo de personas que tomó la iniciativa y pasó un buen rato con personas nuevas. Además resultó que las personas viven cerca de su casa y ahora en quedarse ya hemos revisado qué es el soporte social, su importancia en nuestro bienestar, los diversos tipos que existen y un ejemplo de cómo hizo Julio para conocer a personas nuevas. Ya podemos pasar al último video, donde pondremos en práctica todo lo aprendido. Qué gusto verte nuevamente. A continuación, para terminar con este módulo, te propongo poner en práctica lo aprendido. Para eso, necesitamos tener a la mano la hoja de trabajo 1.1. En esta hoja encontrarás una representación de una situación que es típica cuando estamos en clases, ya sea en el colegio, en la academia preuniversitaria o en la universidad. Organizarnos en clase para hacer grupos de trabajo. Imagina que cuando estás en tus clases de preparación para postular a la universidad, durante la primera semana de clases, el profesor pide que se conformen equipos de 4 personas para realizar un trabajo en grupo. Tú aún no has hecho amigos de preparación para postular a la universidad. Durante la primera semana de clases, el profesor pide que se conformen equipos de 4 personas para realizar un trabajo en grupo. Tú aún no has hecho amigos nuevos, por lo que todavía no tienes grupo de trabajo. Decides ingresar un poco antes a la clase a ver si te encuentras con alguien que también haya llegado temprano y que tampoco estés a la clase a ver si te encuentras con alguien que también haya llegado temprano y que tampoco tenga grupo. A los pocos segundos entra una persona, así que decides preguntarle si ya tiene grupo y le propones trabajar juntos. Con esta actividad terminamos el primer módulo. Recuerda que con buenos niveles de apoyo social nos sentiremos mucho mejor, así que manos a la obra. Esperamos que hayas disfrutado de este módulo y que puedas aplicar en tu día a día lo revisado. Te espero en los siguientes módulos.